En el corazón de nuestra fe hay una pregunta que lo define todo. ¿Cómo es la adoración que de verdad le agrada a Dios? A veces, lo primero que nos viene a la mente es la música, quizás los rituales, pero la Escritura, especialmente en Efesios, nos guía a una verdad mucho, mucho más profunda. Hoy vamos a descubrir juntos cómo la santidad, que es un regalo de Dios, es la verdadera clave para entender nuestra adoración y nuestra conexión con Él. Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Es un verdadero gozo poder compartir este tiempo de reflexión que surge de lo que hemos estado aprendiendo en nuestra escuela dominical. Muy bien, empecemos con un contraste que es fundamental. Miren, muchos de nosotros hemos buscado o conocido una fe que se basa en la emoción del momento, en lo que se siente bien. Pero, ¿y si la verdadera adoración fuera algo más estable, más profundo? Justo aquí vamos a explorar ese cambio tan importante, el de pasar de una fe de puros sentimientos a una fe que se ancla en la palabra de Dios. Este contraste visual lo dice todo. Por un lado, una fe que depende de las emociones es como un barco a la deriva, va para donde lo lleven las olas de cómo nos sentimos ese día. Es algo agotador y la verdad nada confiable. Pero por otro lado, el presente bíblico nos da un ancla. Hablamos de una fe sólida, donde nuestra mente se renueva con las Escrituras. Y esto significa que nuestro descanso y nuestra paz no dependen de nuestros sentimientos, sino de la verdad firme, inamovible de Dios. Y aquí está la clave. La adoración genuina no la inventamos nosotros, la obedecemos. Se sostiene sobre tres pilares. Primero, el principio de la obediencia absoluta a lo que Dios ha dicho. Segundo, una advertencia muy solemne. No podemos ni añadir ni quitar nada de lo que Él ha mandado. Y tercero, un culto racional. Ojo, esto no significa que no haya emociones, para nada. Significa que es un culto que involucra nuestra mente transformada, presentando nuestra vida entera como un acto de adoración. Entonces, ¿sobre qué se construye todo esto? Sobre nuestra santidad. Pero aquí viene la mejor noticia de todas. Esa santidad no es algo que nosotros logramos con esfuerzo. Es una obra soberana de Dios, un regalo que Él planeó para nosotros desde antes de que el mundo existiera. Para entender bien qué es la santidad, necesitamos la palabra consagración. Y no se trata solo de portarse bien. Bíblicamente significa ser apartado para un propósito exclusivo de Dios. Pensemos en los utensilios del templo. Eran santos no por el oro, sino porque estaban dedicados únicamente al servicio sagrado. De la misma forma, nosotros, los creyentes, hemos sido apartados para pertenecerle a Él por completo. Y este versículo lo ilustra de una manera brillante. Primera de Pedro nos dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, de quien nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. El foco no está en nosotros, sino en proclamarlo a Él. Miren la lógica perfecta de Dios en esta secuencia. Nuestra santidad no es una meta lejana que debemos alcanzar, sino una posición que ya tenemos en Cristo. Y esta posición se basa en la elección soberana de Dios, que nos escogió desde la eternidad. Todo esto es parte de su plan integral, un diseño original, no una reacción al pecado del hombre. Y en el centro absoluto de este plan eterno se encuentra la cruz. El costo de nuestra redención fue supremo. Fue pagado por Cristo, el Cordero de Dios, cuyo sacrificio perfecto es la única fuente de nuestra redención y consagración. Absolutamente todo fluye de este increíble acto de amor y de justicia. Y esta obra de Cristo tiene dos caras inseparables. Por un lado, el precio incalculable. El Salvador se entregó a sí mismo voluntariamente por amor, no solo para salvarnos del castigo, sino para limpiarnos y apartarnos para Él. Y por otro lado, la obra perfecta. Este plan fue decretado por el Padre, asegurado en la cruz y es aplicado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Es una obra perfecta de la Trinidad. Por lo tanto, y esto es muy importante, nuestra adoración tiene que reflejar el carácter de aquel a quien adoramos. La advertencia de Levítico es seria y es clara. En los que a mí se acercan, me santificaré. Nuestro culto no puede diseñarse según nuestros gustos o preferencias, debe corresponder a la naturaleza santa de Dios y apegarse estrictamente a lo que Él ha revelado. Esto nos lleva de forma natural a la siguiente sección. Si nuestra santidad ya está asegurada en Cristo, la gran pregunta es, ¿cómo se ve eso en la vida diaria? ¿Cómo se manifiesta esta transformación divina en la vida de la Iglesia? Aquí la distinción es clave. Pensemos en un ancla. El fundamento objetivo es el ancla misma, nuestra realidad firme en Cristo. Su sacrificio es perfecto, nuestra posición es segura y eso no cambia sin importar cómo nos sintamos. Luego, la implicación subjetiva es la cadena que nos conecta a esa ancla. Es nuestra respuesta interna, la transformación que esa seguridad produce en nosotros día a día.
Esta gráfica nos muestra el viaje espiritual completo, en 3 pasos bien claros. El punto de partida es la división indiscutible que el pecado creó entre Dios y nosotros. El puente que cruza ese abismo es la labor perfecta de Cristo. ¿Y el resultado? Un acceso irrevocable a la presencia de Dios, un camino que fue abierto para siempre por su sacrificio. Y Primera de Pedro lo resume de una forma magistral, perfecta. Por un lado tenemos la declaración de Dios, porque yo soy santo. Ese es el fundamento objetivo, nuestra roca firme. Y por el otro, el mandamiento que nace de esa realidad. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la implicación subjetiva, nuestra respuesta práctica y diaria a la verdad de quienes ya somos en Él. Y así, con todo esto en mente, llegamos a nuestra reflexión final. ¿Cómo podemos llevar estas verdades tan profundas a la práctica? ¿Cómo vivimos, como comunidad y cada uno de nosotros, como un culto vivo que se ofrece a Dios? Es muy importante que entendamos que ser apartados no es solo una acción negativa, no es solo evitar el mal, es una consagración positiva, una dedicación activa hacia aquel que nos rescató. Se trata de recordar constantemente para quién vivimos y de mantener una comunión real y viva con nuestro divino pastor. Charles Spurgeon lo describió con una imagen que conmueve. Dijo que la iglesia es una esposa eterna que el Señor jamás olvidará, cuyo nombre está permanentemente grabado sobre las palmas de sus manos redentoras. Este es el vínculo que tenemos con Cristo, el león de la tribu de Judá, un lazo de amor eterno y completamente seguro. Y por supuesto, esta transformación no ocurre con nuestras propias fuerzas. Es la obra continua del Espíritu Santo en nosotros que nos convierte en su morada sagrada. A través de la palabra, Él produce en nosotros una renovación continua y el resultado es un fruto innegable, una vitalidad espiritual que se puede ver y que nos libra del estancamiento. Así que para terminar, nos queda esta pregunta que es bien práctica para todos. ¿De qué maneras específicas podemos manifestar esta semana la santidad que ya poseemos en Cristo? El desafío es que esta verdad teológica tan increíble no se quede solo en nuestra mente, sino que baje al corazón y se manifieste en nuestras manos, en nuestras palabras y en cada detalle de nuestra vida.